Hola, bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. En la receta del día de hoy vamos a realizar arroz con leche, como los de mi infancia, acá en mi canal de Cocina Fácil, con Lore. Para comenzar a realizar la receta de arroz con leche vamos a necesitar los siguientes ingredientes: leche, azúcar, esencia de vainilla, cáscaras de limón, canela y arroz. Vamos a colocar una cacerola en el fuego y le vamos a poner la leche. También le vamos a colocar el azúcar y para dar sabor le colocamos las cascaritas de limón y un poquito de esencia de vainilla. Vamos a revolver para que el azúcar se disuelva y se vaya calentando la leche. Revolvemos muy bien. Y vamos a dejar que la leche comience a hervir. Una vez que la leche comenzó a hervir, vamos a dejar un par de minutitos y vamos a retirar con una espumadera las cáscaras de limón. Le colocamos el arroz. Vamos a ir revolviendo. No tenemos que dejar que el arroz se pegue en el fondo de la olla. Tenemos que de a ratitos removerlo hasta que esté en su punto. Si ustedes ven que se le disminuye la cantidad de leche, podemos agregarle de a poquito agua. Puede ser media taza de agua. En este caso yo le tuve que agregar media taza de agua porque se había consumido con el hervor. Seguimos revolviendo y esperamos hasta que el arroz se cocine. Aproximadamente me demoró unos 22 minutos. Acá, como verán, se ha espesado. Lo dejamos un minutito más, apagamos el fuego y servimos. Acá hemos servido el arroz con leche. A mí me gusta agregarle un poquito de canela, así me lo solía hacer mi madre cuando era pequeña y llegaba del colegio. Es una receta que lo hacía mi abuela y me trae muy bonitos recuerdos de mi infancia. Es una receta fácil, sencilla, con pocos ingredientes y que a todos nos agrada. Lo podemos hacer para la merienda, para el desayuno. También lo podemos comer con un poquito de dulce de leche, como ustedes deseen. Los animo a que compartan la receta, que la realicen. Es una exquisitez. Le pueden dar like, se suscriben, tocan la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.